Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo, cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario profundizaremos en el alma de María, la Madre del Señor, con el libro Ancilla Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer. Muy buenas. Hoy vamos a centrarnos nuevamente sobre cómo la actitud de María puede ayudarnos al diálogo con los no cristianos. Pero si no recuerdo mal, ya habíamos empezado el primer tema la semana pasada, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Lo habíamos empezado y los temas que había tratado, si recuerdo bien, eran 3. El misterio de María y el silencio que la envuelve. Después también vimos cómo María calla sobre sí misma para proteger el misterio del Hijo. Y finalmente concluimos nuestro encuentro de la semana pasada con las palabras del profeta Isaías. Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos. Sí, nos habíamos parado allí mismo, hablando del rol fundamental de la fe, de la cual fluyen los efectos concretos y visibles en el mundo. Así es. También me parece que este era el último punto antes del fin del podcast. De hecho, creo que mi última pregunta era algo así como ¿por qué no podríamos primero anunciar la fe y después esperar que la fe cambie la sociedad? La pregunta es muy buena y necesita un desarrollo adecuado. Por eso la semana pasada hicimos bien terminando con las palabras del profeta Isaías. La pregunta es buena porque nos da la posibilidad de interrogarnos sobre la sociedad en la que nos encontramos hoy. Esa sociedad es muy diferente de la que encontraron los discípulos al hacer el primer anuncio de la fe. En aquellos tiempos se trataba, por un lado, de los judíos que conocían al Dios del Antiguo Testamento, y desde ahí, desde las profecías, podían llegar a aceptar a Jesús como Mesías. Por otro lado estaba el mundo pagano, que conocía a Dios solo a tientas. Sí, así es. Recuerdo que Pablo tuvo grandes dificultades en anunciar a Cristo en el Areópago de Atenas. Efectivamente, allí Pablo tuvo que empezar por donde los paganos podían entender, si me permites este verbo, a Dios. Empezó por el Dios desconocido, cuya inscripción había encontrado en la ciudad, para mostrar que aquel desconocido era el Dios que lo había encontrado en el camino hacia Damasco. Como ves, Pablo no empezó diciendo que Jesús era el Cristo, porque los griegos no hubieran entendido este anuncio, porque le faltaba demasiada información para entender eso. Eso creo que ahora lo entiendo. Pablo se ha adaptado al nivel de información, de comprensión que tenía su auditorio, para que él mismo llegase a entender, con la ayuda del Espíritu Santo, a aceptar el anuncio de Cristo. Esto nos da la posibilidad de cambiar un poco mi pregunta de la semana pasada y de cuestionarme, de preguntarnos, si nuestra sociedad, donde a menudo se ha perdido la fe, no es un poco parecida a la sociedad pagana a la que se enfrentó Pablo. Diría que es parecida por un lado y por otro diferente. Y la diferencia está exactamente en lo que acabas de decir. Se trata de una sociedad donde se ha perdido la fe. No se trata de un pueblo donde se está haciendo el primer anuncio cristiano, sino de uno que ya lo ha tenido, pero lo ha olvidado, o en el peor de los casos, lo ha rechazado. ¿Estaríamos hablando entonces de una sociedad poscristiana? Creo que sí, aunque en muchos casos el abandono de la fe por parte de los padres o abuelos hace que los hijos
no hayan decidido abandonar la fe, sino que simplemente se encuentran en una situación donde nadie les ha hablado de Dios, y lo que saben vienen de lo que saben de oídas o de los medios de información, que se centrarán en el mejor de los casos, salvo en los medios católicos, hay que esperar, en las obras sociales de la Iglesia o en los escándalos que tal o tal pecado de un órgano eclesial ha cometido, o de un miembro de la Iglesia, o que un miembro de la Iglesia suscita en la sociedad. Y esto lo digo con todo respeto de los medios de información. Entiendo. Sí, de verdad, porque juzgar las intenciones compete solo a Dios. Además, si te fijas, es mucho más fácil para un periodista que ve la Iglesia como una simple organización, juzgarla según las pautas sociopolíticas actuales, que interrogarse sobre el misterio al cual ya no tiene acceso, por el caparazón que envuelve su noción de Iglesia. Eso es lógico. Sin poder adentrarnos hoy en este ámbito, podríamos decir que la información proporcionada por estos periodistas, en buena fe, contribuye a fijar la Iglesia en aquella idea de organización caritativa que tantos estragos hace en el mundo. No estoy segura de entenderte en este punto. Sí, lo siento. Voy un poco rápido porque me gustaría relanzar con lo que decíamos sobre nuestra sociedad, que hemos definido poscristiana, aunque no todos estarían de acuerdo sobre esta definición hoy. Bueno, decía que hablar a un auditorio de la Iglesia como de una organización hace muchos estragos, porque no solamente es extremadamente reductivo. Sí, porque la acción social de la Iglesia muestra los efectos visibles de una fe invisible, ¿verdad? Exactamente. Contemplar estos efectos visibles como si fueran todo lo que hay que decir tiene el efecto dañino, profundamente dañino, de dar la impresión a quien entiende este discurso de haber entendido lo que la Iglesia es. Explícamelo un poco más, por favor. Sí, mira, antes decía que en una sociedad pagana se tenía una idea de Dios y se lo buscaba a tientas. Mas si hoy estoy hablando con una persona que pretende saber lo que la Iglesia es, mientras en realidad solo conoce un aspecto muy reductivo, sobre la base del cual la juzga, hablar del misterio que la caracteriza es mucho más arduo, y por esto hablaba del efecto dañino de un discurso superficial sobre la Iglesia. Entiendo, ahora sí te sigo. Efectivamente, anunciar a Cristo a alguien que considera a la Iglesia como una organización, sin más, es mucho más difícil que anunciarlo a alguien que no tiene ninguna idea de lo que la Iglesia es. A este último podría decirle que la Iglesia, que ve en mí que le estoy hablando, en la jerarquía, etc., es ante todo el cuerpo de Cristo, y de ahí seguir hablando de Jesús, de su vida en la tierra, de cómo reveló el rostro del Padre. Pero si la persona que tengo enfrente mía ya tiene sus ideas sobre la Iglesia, primero tengo que tener en cuenta esas ideas y tal vez reservas antes de que la persona esté dispuesta a escucharme sobre algo sobrenatural. Sí, eso quería decir. Sin embargo, justamente porque la Iglesia es mirada desde este punto de vista, su caridad no puede ser pasada por alto por los católicos. No te entiendo. ¿No estabas diciendo que la visión de la Iglesia como organización caritativa es reductiva y dañina? Sí, pero esto no puede contradecir, y si así me lo permite, me gustaría acabar con el tema podcast de hoy, que seguiremos Dios mediante la próxima semana, la palabra del Señor en las bienaventuranzas. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrienne von Speyr, Ancilla Domini, la sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org, apartado Publicaciones. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrienne von Speyr.
Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.